Tú también. Es que no se lo puede ni creer. No se lo puede ni creer. Cuando se lo cuente, yo pues digo, pues lo voy a contar, digo, pues lo filmo, porque si no... Pasa. ¿Sabes el éxito que ha tenido los capítulos que grabamos del Hangar Chats? Más de 3 millones de visualizaciones. Y anécdotas que ya te conté, como estas navidades estuvimos en casa de mi hermano en Castellón, y cuando me voy a recepción a hacer el check-in, el director del hotel me dice: usted me suena. Usted estaba en la entrevista de ese piloto tan famoso que tiene un parche. Efectivamente, ahí estábamos. O sea que, y este señor no tenía nada que ver con aviación, simplemente le gustaba y te lo dice a ti, sí. 7 veces campeón de España, 8 veces campeón de España. Bueno, irrelevante, lo importante eras tú. ¿Sabes cómo es? Es muy bonito que trascienda así, que haya tanto interés, ¿no? Pero vamos, tenemos comentarios impresionantes. Mira, un tal Albert TCR7263. Me pasaría horas escuchando a este piloto. A este hombre se le tiene que hacer todas las entrevistas que se pueda, porque estas vivencias tienen que quedar para la posteridad. Otro, Salvador M. Falla. Mis más sinceros respetos para este señor superpiloto. Tú, que me da vergüenza. Joaquín Ruiz. No, hay unos cuantos, y solo te voy a leer unos cuantos. Un grande este colega piloto, un hombre de honor, un guerrero de aquellos. CJK007. ¿Cómo me gustaría sentarme a escuchar las historias y anécdotas de este señor? Gerardius, muchas gracias por este maravilloso vídeo. Qué grande tener la oportunidad de ver y escuchar a don Manuel Ugarte todas estas maravillosas experiencias de su propia voz. Se ponen los vellos como pitots. Muy interesante, muy interesante. El pitot, para que no lo sepa, exacto. Es la toma de aire para ver la velocidad del avión. Efectivamente. No, que no se crean que es otra cosa. Efectivamente. He leído de esos comentarios y me he quedado totalmente alucinado. Vamos a hacer todavía más de esto. Ya ves que la gente tiene avidez por oír tus historias, por oír toda tu carrera aeronáutica. Viste cosas que muy poca gente ha visto y cosas que si no las cuentas se perderán, se irán. Entonces, sí, tienen que quedar. La gente tiene que saber que teníamos pilotos que se subían al avión pues a la misión con lo opuesto, con la experiencia que tenían entonces y hacerlo lo mejor posible, y muchas veces con unos medios muy escasos, y lo que se hacía en aquella época con unos medios muy escasos, porque hay que recordar que eran los años 60, 70, ¿no? En los que estábamos casi con una mano delante y otra detrás. No, estábamos con aviones, muchos fabricados en España, y pues, concesiones aeronáuticas, CASA, y luego lo que había quedado de la guerra, las cosas de la guerra que se habían usado, que quedaban aviones aquí, pues había desde los Messer, y había hasta el Mosca ruso. Y ¿todavía quedaban? ¿Tú llegaste a ver Moscas volando? No, estaban volando, estaban en Gerona, había Paco Torres Arias, te puedo contar que ha volado todos estos aviones alemanes, los de la guerra, italianos, y todos esos aviones viejos, era con lo que nos manteníamos. El Junker fue el primer avión que se hizo de metálico. Vamos a dar un pasito atrás, porque el otro, claro, todos los oyentes están preguntando, muchos de ellos, por los comienzos, ¿no? O sea, porque ya Manolo, hemos oído muchísimas cosas, muchísimas historias tuyas, muchísima experiencia con tus aviones, con tus vivencias en África, pero ¿cómo fue el comienzo? ¿Cuándo decidiste que ibas a ser piloto? Bueno, eso es una historia también. Mi abuelo, Tarsilo, empezó con los globos, con Vives, en la época de los globos. Y luego eso se convirtió ya en una parte del ejército que defendían y podían mover cosas y tal. Y con el tiempo se asoció al único ejército que quedaba parecido, que era caballería. De ahí se creó el arma de aviación, que mi abuelo llegó a ser coronel en ese arma, y se levantó con Sanjurjo en el 33. En la Sanjurjada, sí. Y los pillaron y lo deportaron, y estuvo precisamente en Villacisneros
el destacamento... Sanjurjo lo condenaron a muerte, pero que no se cumplió al final. Al general lo condenaron a muerte y a los demás los mandaron. Y tenía 4 hijos, y eran pilotos encima. Uno de ellos en la guerra, haciendo la cadena, que era se había inventado un sistema en el que atacaban a tierra y al marcharse, entonces desde las trincheras les disparaban. Y entonces dijeron, pues la única forma es que cuando uno salga, en ese momento entre otro, con lo cual está defendiendo para que no se vuelvan contra este. Uno de mis tíos, hermano de mi padre, José María, en una cadena de esas, lo ametrallaron y lo hirieron de muerte. Le dijo, llevaba un ametrallador de cola, y le dijo que si saltara paracaídas. El otro dijo que no lo dejaba solo. Y entonces, oye, que yo me estoy muriendo, que te vas a matar. Y aguantó, tomó tierra, salvó el avión y salvó el piloto. Y luego a este le dieron la laureada. Y está en el Museo del Aire, que hay una sala de pilotos laureados, está José María de Ugarte Ruiz de Colunga. Luego tuve otro tío mío, estaba en la academia de profesor, era capitán de aviación y estaba allí. Y ahí había una revista que hacían cómica y me la mandaba a mí al colegio. Y eso es lo que mantuvo mi unión con la aviación. Y cuando de vez en cuando lo veía a él. El año que yo llegué, ingresé en la academia, asistí a un entierro. Un avión con 7 pilotos, 7 profesores, que fue a recoger aviones en Tobarra, se estrellaron y se mataron, entre ellos mi tío. Mi padre terminó la guerra y estaba en Valencia con la primera, se creó allí un ala y salió a probar un avión y se le marchó un plano. Y entonces saltó un paracaídas. Y el paracaídas saltas y caes muy a prisa primero hasta que lo abres. Cuando lo abrió, ese avión que estaba roto y que venía dando vueltas, trincó el paracaídas y se lo llevó al suelo. Yo tenía 5 años. Bueno, pues tenía la sangre de eso. Y cuando yo estaba en el colegio interno y venía mi madre a verme y le dije que quería ser piloto. Y mi madre me contó gusto, ¿no? Cómo había muerto mi padre. Y me dijo, ¿tú crees que tu padre querría eso para su hijo? Y le dije, sí, estoy seguro. Y dice, entonces nunca más te volverá a preguntar esto. Pues luego se mató mi hermano. O sea que la aviación, que ha sido mi vida y donde más feliz he podido ser, y le doy unas gracias por todo lo que he hecho volando, ha sido una maravilla. Me había cobrado un precio también importante. Muy cercano, además. Y mi hijo está volando y es comandante de aviación. O sea, y yo tengo una placa que me dieron en la academia, una pitillera de plata grabada por ser la 3ª generación de aviadores siendo piloto. Y luego ha llegado mi hijo, que está la 4ª generación. 4ª generación. O sea que una dinastía. No podía hacer otra cosa. Sí. No podía hacer otra cosa. Es verdad, en aquella época fue muy dura. Yo recuerdo cuando entramos en aeronáuticos, el primer año, nos dio una charla un general del Ejército del Aire, no recuerdo su nombre, la verdad, pero dijo una frase que se me quedó grabada, que era: el trabajo de piloto militar es el más bonito que existe, no puedo pensar hacer nada mejor. Dice, pero tiene una parte negativa, que es que te pasas la vida enterrando a tus amigos y consolando a sus viudas. Con 18 años yo lo oí y a mí me llegó el alma. Sí, eso, ¿no? Es el precio que se paga, sí. Pero también era porque los medios eran muy malos, sí, porque la aviación había empezado los globos, o sea, hay que darse cuenta que los 100 años de aviación se han cumplido hace nada. ¿Tu primer vuelo, en qué avión fue? Mi primer como vuelo... Piloto, como piloto. Como piloto. Aunque fuera alumno. No, es que hay una cosa que para mí me gusta mucho porque es mi primer recuerdo volando. Ajá. Mi padre estaba, cuando al final de la guerra, a los que ya quedaban vivos los iban sacando.
y los ponían en acción. Y fue a Badajoz a crear la escuela de caza. Y yo era muy pequeñito, con mi hermano, y cogimos la tosferina. Y entonces se decía que subiendo era muy bueno para curar la tosferina. Y entonces, ¿qué hizo mi padre? Cogió un avión, en sus rodillas volé yo con 4 años. Y estando en Badajoz, vivíamos en una finca, y mi padre, conmigo, en las rodillas del Serrano de Pablo, fue a la finca y dio vueltas encima de la casa. Y yo desde ahí recuerdo que grité y dije, ¡la casa está dando vueltas! Y esa casa girando es mi primer recuerdo de vuelo. Y tenía poquísima edad, pero me impresionó muchísimo. Y luego mi abuelo, que era artillero, cuando se mató mi padre, nos fuimos a vivir con él. Entonces él me preparó para la academia. Cuando le dije yo que quería ser piloto, él, que era coronel y se tuvo que retirar por 3 meses, no ascendió a general, me dijo, pues si quieres entrar en la academia con la edad mínima o no entras, para que no le pasara lo que le pasó a él. Y en verano me mandó a vuelo sin motor y me fui a Huesca. En Monflorite. En Monflorite. Y en Monflorite, lo primero que me subí, y tengo una fotografía que me la he traído también del primer avión que me monté, era el Suleiter. El Suleiter es algo que lo ves ahora y te da miedo, ¿no? Te da algo. Es un plano, un centro así de maderas. Un bastidor, sí, es un bastidor. Y dos gomas, donde se cogían cuatro compañeros tuyos y bajaban ladera abajo corriendo, tensando, mientras aguantaban la cola otros 4. Y el profesor decía, soltar, soltaban y tú te encontrabas en el aire, solo, ahí agarrado a la palanquilla aquella, a meterlo en el suelo, era el vuelo sin motor. Luego estuve volando el Kranich y el Baby, o Babi, que llamaban, porque no pronunciábamos inglés entonces, el Babi, que es el primero que vuela solo. El Kranich lo volábamos acompañado del otro. Entonces mis primeros vuelos fueron sin motor. Y luego a los 17 años entré en la academia y empezamos a volar la Booker, donde se han soltado miles de pilotos. ¿Cómo no? ¿Volabais directamente según llegabais o...? Nada más llegar. Al llegar te montabas en tu avión. Era puramente práctico, claro. Con 17 años, que es la edad mínima con la que entré, me metieron en un avión y nos dieron, no me acuerdo si 8 o 9 vuelos, y un buen día te dicen, bueno, pues estás para soltarte. De repente un día que vas con el profesor y ves que se quitan los atalajes, que vuela adelante en la Booker, se baja y dice, venga, a volar. La famosa palmadita en la espalda. Tú todavía venías sentado ya a volar y te quedas allí diciendo, ¿yo solo? Y sí, claro, solo. Venga. Es una cosa que, claro, primero, es lo que más has deseado en tu vida. Sí. Y entonces tienes un deseo tremendo y una alegría tremenda. Pero te entra como un pequeño golpe de decir, macho, ¿y si no lo sé hacer? ¿Cómo voy a encontrar ahí solo? Eso lo hemos sentido todos. Sí. Y luego cuando llegas, tomas tierra. Y lo primero que hacen tus compañeros es agarrar una maquinilla y cogerte y hacerte una T en el pelo. ¿Por qué? Porque volábamos en la academia, no en pista, volábamos en un aeródromo de tierra. Y el avión, lo ideal es que tome y despegue cara al viento. Sí. Y entonces, según está el viento, colocaban unos trapos blancos en forma de T. Y esa T era tan importante, porque era donde tú tomabas tierra siempre. Ese primer día andabas como un loco buscándola, porque cuando salías por ahí te dabas, a ver dónde estaré ahora y dónde estará la T. Y volvías como un loco. Y cuando veías la T blanca, bueno, ya sé dónde tengo que meterme.
y tú vas orgullosísimo con tu té puesta, porque está diciendo, todo el mundo sabía que habías hecho tu primer vuelo. Rito de iniciación. Eso lo han volado todos los sí. pilotos. Que luego la Bucher, con el tiempo, he sacado la conclusión de que era el avión más difícil, la avioneta más difícil que había volado yo. Todos los aviones de después eran mucho más fáciles que la Bucher, lo cual te da una base para que luego pudiera volar cualquier cosa. Sí. De todas maneras, la Bucher era un avión que respetaba bastante. En caso de accidente se rompían muchos, pero no era tan fácil matarse, quiero decir. No, era... Además, incluso nos enseñaron a saltar en paracaídas y alguno tuvo que saltar en paracaídas y una vez se echaba del avión, los que saltaban solían ser casi siempre porque habían entrado en barrena. Y no habían entrado en barrena, que el avión no puede volar en barrena, entonces sabes que eso va hasta el suelo. Y si no sabes sacarlo, me tengo que ir. Y entonces soltabas todo y saltabas. Bueno, pues la Bucher tomaba tierra sola, normalmente sin estropearse. Qué humillación. Una vez dejabas de mandarle cosas malas, mal hechas, ella sola se ponía así, iba bajando, haciendo una curva y tomaba tierra en un sembrado y muchas veces ni se rompía. Bueno, otro capítulo, la guerra. Bueno, no se habla, ya sabes que estamos ahora mismo en un momento en el que todo lo que tenga que ver con el ejército, la guerra, parece que es malo. A ver, está en la naturaleza humana, la guerra ha existido siempre. Tenemos la suerte, los jóvenes, de que no hemos tenido que vivir una. La inmensa suerte. La inmensa suerte. De tener una vida entera. Exacto. Sin ver una guerra. Pero bueno, tenemos ahora un grupo, unos cuantos políticos que parece que nos quieren sí, quitar ese privilegio. Lo más importante es primero, ser consciente de que el ser humano es así, eso es lo primero. Y segundo, es prepararte para defenderte, no para atacar. Aunque siempre hay un loco que es ambicioso, que como él no va a la guerra, que manda a los demás, acaba mandando a los demás a la guerra. Y eso ha sido siempre. Y la gente no quiere ni ir, pero tiene que ir. Y por lo menos vete preparado. Vete preparado y para poder hacerlo. Y un país necesita tener un ejército que le defienda. Que no que ataque, pero que si le atacan, que lo pueda defender. Así es, así es. Y entonces, la última guerra prácticamente que hemos tenido nosotros, de que hemos vivido nosotros, pues como a mí me pilló muy jovencito, y ya tengo muchos años, pues me pilló la última, que curiosamente eran Marruecos y España. Y Franco tenía hasta una guardia mora. Las simpatías de España con Marruecos han sido tremendas. No era protectorado, o sea, internacionalmente. Y entonces nos encontramos ahora en Ifni y en el Sáhara Occidental. Estaba todo África repartida en protectorados y en cosas de esas. Sí. Y entonces, claro, pues llega un momento en que la gente se empezaba la gente a sublevar y hubo gente que quiso sublevarse y empezó a buscar la manera y concretamente Marruecos quería quedarse con Ifni y después ya con el Sáhara. Pero no lo hizo directamente ni con su ejército. Había un ejército de salvación que fueron los que fueron allí, que eran muchos militares o preparados por militares, y Ifni lo atacaron, todos los puestos que había, los atacaron simultáneamente, incluido la capital. Y claro, en los puestos había un teniente con 6 o 7 soldaditos y unas tropas nómadas. Y que llegaron los otros y prácticamente se quedaron con todos. Solamente se salvó Tiliwin, fue uno de ellos, y la capital de Ifni. Y entonces teníamos un avión, un Junker en cada sitio. Uno en Ifni, otro Junker estaba en Cabo Jubi y otro en Villa Cisneros.
que a mí me pilló en Villa Cisneros. Lo primero que hubo que hacer es empezar a llamar a militares para defender aquello, mientras en España se preparaban para poder ir a defenderlo. Y entonces no estaba una más que nosotros ahí. Y claro, inventando todas esas cosas tan raras que... Sí, que hablamos en el otro capítulo, sí. Y lo primero que hicimos es evacuar a todos los puestos que había para que no los mataran y abandonar a los saharauis, los dejamos solos. Y yo todavía el corazón me duele cuando me acuerdo, ahora lo he recordado contándote esto, que cuando ya los habíamos abandonado y estábamos esperando que llegara el ejército para reconquistar el África Occidental Española, yo me iba a los sitios que yo iba mucho como era el caso de Auxerre. Auxerre estaba a 200 kilómetros en el interior de Villa Cisneros. Y yo me iba con mi avión allí a dar una pasada. Mira, yo puedo hablar de lo que me entra, entonces y lo que me entra ahora. Pegué la pasada y estaba la bandera española puesta en el puesto que habíamos abandonado. Fíjate, todavía ahora no lo soporto. Y luego, ayudados por los franceses también, fuimos reconquistando todas las cosas, fueron viniendo aviones, llegaron los Bessel, llegaron los Henkel, llegaron los T6, todo material, no pudimos usar ningún material americano porque estaba prohibido. Sí. Nos habían dejado los sabres, teníamos los sabres. Tuvimos que ir con lo viejo. Los T6 se los compraron a una señora que vendía aviones. Así, los armaron y todo. Me contó un buen amigo, igual conociste a su padre, el hijo de Tomás Adín. Hombre, es mucho. Pues sí, Moncho me contó que a su... Monchos le vamos también. Sí, a su padre le condecoraron porque de casualidad le tiraron con los T6 a unos les parecía, unos guerrilleros que estaban ahí metiéndose en una cueva. Sí. Y desapareció la cueva, desapareció el esto, porque era un polvorín. Sí, era curioso. Sí, también le tocó. Ese iba en uno de los T6, el que lo mandaba era Paco Torres Arias, que tiene 94 años y sigue jugando al golf conmigo. No me digas. Sí. Igual los tenemos que juntar a los dos y simplemente dejaros solos que os realimentéis, porque pueden salir cosas interesantes. Le hicieron jefe de los T6 y tenía un papel. Jefe de los T6. No había ni un T6. Y no podían usar los americanos porque eran de escuela. Y tuvieron que comprarlos a esos que venden aviones, y con eso se fue allí y iba cuando atacaron la cueva y lo defiende él. O sea, que era Torres Arias que él iba en ese momento. ¿Y realmente tú tuviste sentido de que peligraba tu vida, de que te la estabas jugando de verdad? No, nunca. Yo entro con 17 años a ser militar y me parece que lo normal era eso. Me pareció, la primera guerra que me enteré, digo, pues acabo de salir de la academia, si pues vengo a esto. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Sí. O sea que no estabas realizando un trabajo y es lo que había, era tu trabajo. No, éramos tan tontos, tan gilipollas, que de repente te contaban, fulanito de tal ha venido no sé con cuántos impactos en el avión. Y dice, joder, y a mí no me ha disparado nadie, coño. Palabra. Sí. Y te ponías en peligro y te metías en sitios que no debías de meterte. Porque había un sitio que, como iba todos los días, varias veces, Las Palmas, Villa Cisneros, Ifni, para llevar de todo, iba bajito, pues vi un sitio que iba cambiando de tamaño y de forma, y entonces le di pasadas para ver lo que era, e incluso le saqué fotos para decir, oye, ahí hay algo ahí que... Claro, al día siguiente que volví, en cuanto yo fui dijo, pues sacaros más fotos para verlo y tal, me bajé a pegar fotos, no veas cómo me pusieron. Te arreglaron el avión, ¿no? Que no saben lo que son. Y claro, claro, iba a 10 metros de altura, 20 metros de altura.
te ponías en peligro, porque te parecía que eso era lo normal, que el ser humano primero se acostumbra a todo. También vuestros instructores era gente que había estado en la guerra civil, ¿no? Claro. O sea, era gente que lo había vivido en propia carne. No, sí, es que es lógico. Mira, para que alguien se meta en una guerra, le tienes que meter en la cabeza otras ideas distintas. Porque es como, tú fíjate, en una guerra a lo mejor tienen que retirar unas tropas y cogen a 2 o 3 tíos con ametralladoras, los ponen al borde de un camino. De aquí no pasa nada, nadie, y estáis ahí disparando con ametralladoras hasta que os maten, para que puedan marcharse los demás. Y para que tú te quedes ahí y digas, me quedo aquí para que me maten, para que se puedan ir. Tú le dices a un civil que haga algo, eso lo va a hacer. Tienes que preparar mentalmente para que sea capaz de hacer eso. Sí, pero es la vida, es la vida. O sea, esto ha sido así, ¿no? Es para lo que te has preparado. Sí. Otra pregunta. Antes también me dijiste que había una anécdota muy interesante de una visita que hiciste a la parte de atrás del avión transportando heridos. Pero esta fue llevando heridos de la guerra de Ifni a Las Palmas. Iba un médico que iba delante, en la parte pegada a la cabina. Y salí a charlar con el médico y a preguntarle por cómo estaban los heridos y tal. Y estábamos de pie y aquí teníamos las camillas. Tenía las cabezas de los heridos aquí. Y había uno vendado con la cara quemada. Y me estaba contando cosas de ellos y me dice, y este posiblemente pierda la vista. Entonces se ha quemado la cara con la explosión. Y en ese momento saco un pitillo, les lo ofrezco al médico, pues se mueva en todos los lados, lo enciendo y me dice el de la cara quemada, ¿me dais un pitillo? Lo había oído todo. Lo oyó. Y bueno, se me han vuelto a poner los pelos de punta. Ese chaval se oyó por primera vez que a lo mejor no iba a poder ver nunca. Es tremendo. Bueno, vamos a darle una vuelta a esto, porque la verdad que es duro. Ahora que no estoy metido ahí, no lo aguanto. Cambiamos un poco el tercio. Son muy duras estas anécdotas, pero creo que hay otras que no son tan duras. Una de la cola te voy a contar también. Sí. Y vamos a llevar los paracaidistas de Ifni a Layún. Y venían con todos las cosas. Y entonces subimos primero, subieron los paracaidistas y nos pusimos en la formación para despegar para irnos a Layún. Y el Junker tiene rueda de cola, está puesto así. Entonces tienes que meter motor, coger velocidad y cuando tiene velocidad tienes mando para levantar el morro y el avión ya corre más y ya puede coger velocidad y despegar. Y cuando ya tenía yo velocidad para levantar la cola, voy a empujar y aquello no se mueve. Seguía con la rueda de morro, con la rueda de cola puesta, así. Oye, empuja, ayúdame, empuja con las piernas, que no hay manera de levantar la cola. Y el campo, acabándose, llegando al final, y dije, no podemos despegar, y tuve que abortar, frenar como un loco, y llegamos hasta un acantilado, y ahí nos dimos la vuelta. ¿Qué puede pasar aquí? Y tal. Total que llegamos, se bajan todo el mundo, se va el mecánico a ver qué pasaba. Había que estaba enganchado el timón de profundidad o algo. Y llega, y teniente, venga. Tú ya entrabas en el Junker por esto, y a la derecha había un sitio donde iban repuestos y cosas de esas. Había una pequeña habitación llevábamos cosas allí, pocas. Pues resulta que se suben 21 chavales con paracaídas, Y habían dejado todo mochila y armamento, lo deja el primero allí, y todo el que subía lo deja allí en la mismísima cola. Ya, imposible, lo hubiera levantado eso nunca. ¿Y por qué no? Porque abortamos el despegue, no lo matamos todos. Nos contabas que os dejaban los aviones para poder iros de fin de semana o a ver a la familia y que había alguna anécdota que otra bastante curiosa. Sí, bueno,
yo siempre he dicho que un piloto se hace volando. Es correcto. Por Además, mucho que estoy de te acuerdo. digan y te cuenten y Sí, todo sí, eso, sí, sí. son horas de vuelo. Y entonces, en aquella época, porque ahora, cuando lo cuento, la gente se escandaliza. Y yo les decía, mira, en todos los bases de aviones, tú puedes estar volando unos aviones, pero hay otros aviones. Y eso no lo vuela nadie muchas veces. Y conviene que vuelen, porque un avión parado se estropea. Correcto. Como Mira la pandemia. como un coche parado. Es lo mismo. En la pandemia se criaron más pájaros dentro de los aviones que fuera. Entonces, si te gusta volar, tú por las tardes, cuando no tenías que volar en tu avión, pues cogías cualquiera de los otros aviones y volabas. Normalmente te dejaban también el fin de semana irte. Había muchos que estaban casados y su mujer no les dejaba irse por ahí de fin de semana. Pero yo estaba soltero, yo me quedé soltero mucho tiempo. En España empezó la apertura. Empezaron a venir las suecas a Torremolinos, a Ibiza, a Palma de Mallorca, y tenía un avión para poderme ir, pues que a donde me iba a ir yo y el fin de semana. ¿Dónde estaban las suecas? Pues, a todos esos sitios, que luego resulta que no ligaban nunca, porque ellas ligaban con quien les daba la gana, pero contigo unas veces sí, otras no. Pero no dormías nada. Pasaban las noches por ahí bailando. Como un Fox Terrier, ¿no? Claro. Y el domingo tenía que volver para el lunes estar volando. Y entonces te montabas un avioncito de estos, desde Palma de Mallorca, pegando saltos, echando gasolina y tal, hasta que llegaba a Sevilla. Y 2 días, noches sin dormir, pues imagínate, montado ahí, el ronroneo, quieto, que aquello por derecho, te entraba un sueño. Iba a ser que piloto automático no tenías. Y no tiene nada, claro. Entonces, sabes que te vas a dormir. Dije, aquí hay que dormir, no hay más remedio. Entonces, compensaba el avión todo lo mejor que podía y me subía a 5.500 metros, que era el sitio donde yo sabía que podía respirar sin tener una mascarilla de oxígeno. Y entonces apuntaba a la hora en que me voy a dormir y el sitio donde estoy. Y dejaba todo compensado y me apoyaba allí y me quedaba seco, pero seco. Podía estar seco 10 minutos o una media hora, no tengo ni idea. Entonces cuando me despertaba, a ver, ¿cuánto tiempo llevo? Tanto. Vale. Estaba aquí, a la velocidad que tengo puedo estar por un radio así. Miraba a tierra, estaba muy alto, veía ferrocarriles. Y entonces buscaba un ferrocarril y una estación. Me tiraba para abajo, entonces pegaba una pasada a la altura de los letreros de una estación y leía allí dentro, Torrecillas. Hombre, pues estoy en Torrecillas. Y ya miraba el mapa y ve, pues tengo que poner rumbo tal para poder llegar al otro lado. Y así es como he vuelto muchas veces. Y luego el Messer no. El Messer también me he ido cuando estaba en Copero, con los Messer, también me dejaban en el avión y me gustaba más porque corría más, pero resulta que tiene 1 hora y cuarto de autonomía. No llegabas a ninguna sueca. Y tenía que ir parando. Ay. Pero bueno, pues me paraba en Albacete, paraba en San Javier, y me iba a Ibiza y luego la vuelta. Una anécdota también parecida de tu compañero de equipo de Ángel Negrón, que sabes que también estuvo con nosotros muchos años colaborando con el equipo, y él me contó que se llevó un fin de semana a Palma de Mallorca porque estaba su novieta, todavía su novieta, la que sería luego su mujer, se llevó un saeta y intentando impresionarla, se ve que todavía no le estaban dando un poquito de... no le estaban poniendo muy buenos ojillos, hizo un poco de acrobacia cerca de la costa, con tan mala suerte que se le desprendió el tanque de combustible. Cuando se dio cuenta de la jugada, puso pies en polvorosa, pensando que cuando aterrizara ya le iban a decir que hasta aquí has llegado, chaval, y ras, y para tu casa. Y nunca trascendió. Alguien, bueno, o el tanque de combustible cayó lejos de la playa y nunca se supo de qué era, o alguien le echó una mano.
pero bueno. Bueno, yo sé, Tomás Castaño, que se quedó campeón en Bilbao, campeón del mundo, tenía la novia en Melilla. Iba a verla y un día, oye, no la pudo ver a la novia, y cuando por fin pudo contactar con ella, dice, oye, que te estuve llamando el otro día y no había manera de comunicar contigo. Dice, no, si hubo algún gilipollas por ahí, y perdón por la palabra, dice que vino a casa a dar una pasada y se llevó las líneas de teléfono, y quedamos sin teléfono varios días. Y se la había llevado. Había sido él. El Tomás. Sibilín. Isabel. La lucha antisubmarina. Ole. Toma, vaya cambio de tercio. La lucha antisubmarina es que para mí fue de los aviones que he volado y de los destinos que he tenido, pues uno de los que más me han impresionado. La primera cosa es que la lucha antisubmarina se creó en Jerez, una base con un montón de gente para lucha antisubmarina. Y cogieron a 2 tripulaciones completas para ir a América a hacer el curso del avión. Yo fui en una de las 2. Entonces, el equipo era muy gordo. Iban una mesa detrás, grande, donde iban marinos que ponían unas cartas. Nosotros teníamos una pantallita aquí pequeño donde se grababa todo el vuelo completo. Se quedaba pintado con horas todo el movimiento que hacía el avión y los ataques que hacíamos. Y luego, al terminar los ejercicios, veníamos a Madrid, a Marina, ahí nos reuníamos con el almirante, y el submarino había mandado también donde había estado todos los días operando, y se superponían. Y entonces los que para nosotros habían sido ataques al submarino, si coincidían que había estado el submarino ahí, pues había sido hundido, y si no, no. Llevábamos cañones y ametralladoras por si pillábamos al submarino en superficie. Porque el submarino antiguamente tenía que cargar baterías, iba en superficie cargando baterías. Cuando tenía las baterías, había llegado al punto donde iba a atacar, entonces iba las baterías a tope, se sumergía y tenía que navegar con la batería. Y llevábamos incluso un faro aquí, en un plano, que teníamos que llevar la cabina con una cortinilla, pues si lo mirabas te quedabas ciego de la potencia. Y con una Joy Damper, sí. El segundo, que podía mirar fuera, pero tú volando no, movía con aquello, porque no sabes el vértigo que te da ir en un avión y que se te mueva un haz de luz, te da unos vértigos que te mueves. Submarino es el peor enemigo que puedes encontrar. Primero, porque va sumergido. Es muy difícil de detectar. En nuestra época se le podía detectar. Ahora son atómicos. Y ya han llegado a dar la vuelta al mundo sin salir. O sea que todo tiene que... Desde que la lucha es la lucha, el combate, uno inventa la lanza y otro inventa el escudo. Y el otro inventa no sé qué y otro inventa no sé cuánto. Resulta que al final teníamos normalmente que ir a buscar los submarinos con todo apagado. Y entonces confiábamos verle nada más que por los tíos que iban mirando. Sí, no identificarte tú, no descubrirte. Porque era una lucha, esa lucha siempre es... Tú te inventas esto, yo me invento esto, y así va. Cambio de tercio. Cambio. El OVNI. Sí. El OVNI... ¿Qué piloto no ha visto un OVNI? Yo he visto muchos. He visto muchos y lo que más me gusta es la palabra. Es lo más certero que se ha dicho sobre uno. Es objeto volante no identificado. Punto. O sea, de pasar de aquí a este que escribe novelas tan bonitas de... Sí, a señores de verde metidos en una nave... De que bajan los verdes de ahí... Es un mundo. Y mira por dónde un día
destinado en Getafe, venía un autobús a recogernos y nos llevaba allí. Y yo compraba el periódico. Bueno, pues venía una portada con la gente en el Callao, que había unas mesas fuera, Sí. en la acera, la gente mirando al cielo y señalando y tal, y en una esquina venía un ovni, que lo habían sacado con un teleobjetivo brutal, y lo habían ampliado y lo habían puesto en una esquina, y contaba la historia. Miles de madrileños en la tarde de ayer, vieron un ovni volando a Madrid y tal, y venía la fotografía y todo. Y entonces yo iba leyendo aquello y llegó a mi destino, en Getafe, y me dice el teniente coronel, vete a Valladolid a recoger un ovni. ¿Qué dices? Ahí no preguntabas. Te ibas allí, llego allí, pregunto, que vengo a recoger un ovni. Yo creí que era una broma. Bueno, me vino el coronel y todo. Me llevó a un hangar y entramos en el hangar y había un cacharro, pues como 2 metros, yo creo que podía tener, como 1,5 metros de ancho, hexagonal, con esto y unas bolas. Pues nada, pues hay que llevárselo para allá. Y a gritos el hombre, por favor, que lo pongan derecho, que es muy delicado y no sé qué. Entonces llegamos aquí, contamos lo que pasaba y lo entregamos en Getafe y se lo llevaron. Y un tío mío, Emilio, estaba en aviación civil en el ministerio y había ido algunas veces a ver informes de ovnis y todo, y sabía de esto. Y era tío mío y me dijo, pues ¿sabes por qué era esto? Porque el espacio aéreo llega hasta lo que llegan los aviones, pero ahora somos de la aviación y espacial, porque es que eso sigue, y sigue por el espacio. Y los franceses lanzaban un globo estratosférico, que son esos que van casi vacíos, porque a medida que suben disminuye la presión y se van haciendo más gordos y llegan hasta una altura determinada. Eso es papel de plata. Como si fuera papel de plata, refleja todo para que dé buen eco. Uh-huh. Bueno, pues eso se mueve y lo ve todo el mundo a moverse y tal, y está todo el mundo mirando y de repente coge velocidad, hace ¡ya! Y desaparece. Eso es lo que te cuentan los que lo ven. Tienen toda la razón, es así. Porque a una hora determinada, cuando ha hecho las lecturas, se suelta ese aparato y el globo que sin peso sube y estalla. Y este baja hasta que hay una atmósfera. Ahí abre paracaídas, también plateado, y lo siguen con el radar y lo recogen. Y querían pillar un ovni para decirle a los franceses, y cuando invadáis nuestro espacio aéreo, que es nuestro, no lo tenéis que comunicar. Ese era el motivo por el que andaban detrás de ello y por el cual recogí yo el ovni. O sea que no tenemos hombrecitos verdes. Y le doy la razón a todos los que lo han definido, porque lo han definido perfectamente. Pero ahí tiene la explicación de lo que han visto. Vamos con cine. Patton, y fuimos con los T6, que luego los disfrazaban de eso. Tenían que ir los Henkel, había una loma y un campo, y iban a atacar, habían alquilado un ejército, se llevaron, no me acuerdo, soldados para apartar, que llenaron todo un espacio tremendo, y tanques, de verdad, para venir hasta la loma, venían estos por tierra. Era la escena cumbre del tema. Y aquí tenían todas las cámaras para filmar. Y nos llevan a los T6, que andaban mucho menos que los Henkel, que el Henkel iba con un motor Rolls Royce, ¿sabes? Y el T6 iba con
con un americano que no, era un avión de escuela. Teníamos que atacar nada menos que a los Henkel. O sea, los Henkel pasaban por encima del campo de batalla, que luego explotaban cosas y tal. Venían los tanques, todos moviéndose. Pasaban los Henkel por ahí y nosotros persiguiendo a los Henkel, sin velocidad. Total que, hablando con ellos, le digo, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. La cámara tiene un límite. Pues la única manera de que podemos filmar, pasar detrás de los Henkel, que además van muy bajos y tienen una montaña delante y necesitan velocidad para esquivarla, es que nos den la altura a la que no salimos en cámara y estar aquí, a esta altura, mucho más altos, y cuando lleguen los Henkel, tirarnos para colocarnos detrás y que se pueda filmar ese trocito. Y resulta que, claro, en la bajada esa, nos fuimos más abajo y la última parte eran tanques de cartón, que en la cámara daban bien, pero estaban apoyados así, y uno de los aviones derribó un tanque. Nos cargamos a la escena máxima, o sea, la mejor que había, nos la cargamos en ese momento. Y bueno, horrorizados porque esto lo tenían que mandar a Pinewood, me parece que era, sí, la que revelaba el Kodak. Revelaba y mandaba. Tuvimos que hacerlo así y afortunadamente cuando llegó la película dijeron, no se ve. O sea, no se aprecia, estaba tan lejos que no se aprecia el derribo del o sea, que no os habéis cargado la escena. Y llega la segunda, y dice, tenemos la última escena en que queremos que desde una especie de casita salga el general Patton, que sale andando, se le ve nada más que de espaldas, que va a ser un doble, que sale andando y vaya a dar una pasada con los T6 por ahí, que termina con la película así, y necesitamos un sitio que nieve y que podáis ir con los aviones. Teníamos los T6 en Madrid. Ay. Y le digo, cruzamos la sierra, sí, y vamos a Segovia y ahí neva siempre. Sí. Y entonces hacéis la escena. Bueno, pues no había manera de que nevara. Soy un año de esos tontos que no nieva, y aquello retrasándose. Y de repente un día nevó, pero cuando nevó se cubrió. Total que tardamos, no sé la cantidad de días, hasta que un día pudimos pasando la sierra por donde se estrelló irnos al otro lado porque estaba nevado al otro sitio y pudieron hacer la última escena de Patton. Ahora ya vamos a tocar temas sensibles, ya de piloto, de verdad. Ya vamos a dejar ya la historia y bueno, ¿cómo no vamos a hablar de ese avión que todo piloto, todo español, piloto español que esté orgulloso de lo que hemos tenido aquí, pues no ha soñado con poder volar una vez, ¿no? El Buchón, el Messer con esa motorización totalmente radical que le instalaron y que tú volaste en innumerables ocasiones. ¿Qué nos puedes contar? La gente, antes de ir al curso de reactores, lo mandaban a Copero a volar este avión. El avión era mítico para cualquiera, porque un Messerschmitt y un Spitfire eran los aviones que había todo el mundo conocido y hablado en la Segunda Guerra Mundial. Y volar un avión de esos era algo que te apetecía un montón. Pero te metías dentro, te cerrabas, no veías nada. Y tenías un motor que hacías así y aquello... Yo recuerdo que la primera vez que me monté, parado con calzos, no fui capaz de meter motor a fondo. Empezó a meter aquello a rugir y me dio miedo. Digo, esto se salta los calzos y me veo contra el hangar. Me costó trabajo, ¿sabes? Como todo el mundo. Y cuando iba rodando y llegabas ahí y bloqueabas el patín de cola, que era móvil para poder moverte bien, cuando lo bloqueabas y veías aquello que no veías nada. Y pisabas los frenos y empezabas a meter motor, que daba miedo oírlo,
y empieza aquello a marcharse. Hubo mucha gente que salió, que de repente se encontró mirando un hangar, pero mucha gente, ¿eh? Y salían de ahí la gente despavorida y le tenían miedo. Y cuando un avión, si le tienes miedo, es como si te montas en un caballo y le tienes miedo al caballo. Hace el caballo lo que le da la gana. Lo que le da la gana, correcto. Y lo que pasa es que luego, cuando los que como yo estuvimos años, pues acabamos haciendo acrobacia de formación con ese avión. Que era, tú picabas para coger velocidad y hacer un looping, y el avión se iba por un lado que tenías que acabar aguantando el pie. Empezabas a subir, a perder velocidad y tenías que ir cambiando, y al llegar a la parte alta, que estabas sin velocidad, estabas con el otro pie metido. O sea que fíjate lo complicado que era. Pues fíjate, en la batalla de Inglaterra, cuando se terminó, hubo un desfile de los Messer, de todos los aviones Spitfire, los Messer, los Heinkel, un desfile para los que de verdad lo habían volado en la guerra. Les hicieron uno especial para Galland y el inglés, que no me acuerdo el nombre, estuvieron ahí viéndolo. Y cuando terminaron el desfile, Perico Santa Cruz, con la formación que él llevaba, se dio la vuelta y empezaron a hacer acrobacia en formación con los Messer. ¿Y sabes lo que dijo Galland? Dice: si hubiéramos tenido pilotos completos en la guerra, no lo hubiéramos perdido. Frases de él. Y no nos dejaban volar en pista, porque creían que nos salíamos. Cuando luego despegábamos en formación de 3 en pistas, cuando estuvimos en la batalla de Inglaterra, en pista, que fue solamente en Inglaterra. ¿Por qué? Porque como estábamos acostumbrados a mirar de lado, pues cogías el lateral de la pista y tú ibas corrigiendo y te ibas perfectamente, mucho mejor que no tenerlo. Y luego la gente, como había muchos accidentes, no pasaba nada a nadie porque era muy duro, pues se marchaba diciendo: déjate eso que... ¿Y el aterrizaje con ese tren tan estrechito? El aterrizaje, pero el tren del Messer siempre era muy estrechito. Sí, es muy estrecho, y además los frenos no eran muy fuertes tampoco, que era lo que tenía que dominar. Ni el radar también era chiquitín. Pero lo que tenías es que era llegar a tierra, o sea, dejarlo centrado y ir levantando el morro y bajarte. No decía que no tomaras tierra a menos de 250, decía no virar, que no pudieras hacer correcciones. Pero oye, si te ponías allí para tomar tierra, tenías que tomar como máximo 180 para que se cayera. Sí. Es velocidad, 180, es velocidad. A 180, con el ya así puesto, caía y se quedaba, iba por la tierra. Y era un avión que impresionaba mucho a la gente. Y ¿Qué problema tenía 250 en viraje? ¿Se enroscaba en caso de que...? Sí, estaba prohibido hacerlo, por encima de... Pero virar, ¿eh? Virar. Virar. Era un avión que tenía sus cosas raras. Vamos a saltar a otro avión también mítico que también has volado, el Saeta y Super Saeta. ¿Qué nos cuentas? Porque también tenía su aquel. El Saeta es un avión, para empezar, hecho en España, y bimotor, con unos motores pequeñitos, que fíjate, son pequeños, que el motor del Saeta, un motor del Saeta, es el motor de emergencia de los DC-9, el Marboré, que es francés. Fíjate tú el motorcito que tenían. El APU, ¿no? El APU. El APU. Sí, o sea que el Turbomeca Marboré, que es el motor del Super Saeta, se usaba en el DC-9 como APU. APU. Sí, fíjate tú que motores. Generador. Pero volaba de cine. Tan volaba de cine que tú ibas en crucero con alguien y decía: oye, ¿qué tal hace la acrobacia? Dice: acrobacia, lo que te dé la gana. Y dice: mira, vamos a una velocidad, pues voy a cortar el motor para que baje. Y bajaba la velocidad y entonces hacías el looping. Lo hacías con velocidad también, pero lo podías hacer sin velocidad. El probador, Perico Santa Cruz,
hacía looping de despegue. Claro, se probaba todos los aviones y en despegue del Saeta, al llegar al final, hacía un looping. Que eso poquitos aviones, los vuestros sí. Sí. Los vuestros sí lo hacen. Sí lo puedes hacer, pero bueno, con las trampas correspondientes, ya sabes. Los aviones. Y una anécdota que tuve yo con él era que teníamos T6 y Saetas. El coronel que estaba cuando yo llegué a Valladolid, a mí venía yo de un campeonato de Bilbao y me lo consideró como muy buen piloto. Y llegué en verano y entonces no me podían soltar porque los instructores estaban de vacaciones. Y entonces me dijo el coronel, si quieres te suelto yo. Digo, yo encantado. Vamos, ya. Y nosotros cuando conté el que me iba a soltar el coronel, pero por Dios, ¿qué dices? Si este no vuela nunca. Si el coronel está para mandar, para hacer el despacho, ¿cómo te va a soltar este? Él me lo ha ofrecido, yo me sé el avión, y me sé el avión, la teoría, y no puede ser, lo tienes que poder volar. Y salí con él, me dio una vuelta, tomamos tierra, hicimos 2 o 3 tomas, y me dice, ya está suelto. ¿Sabes? Total, que nos hicimos súper amigos. Y me tenía muy buena consideración. Y un día, 2 de San Valladolid con un T6, se le estropeó el avión en Valencia. Lo arreglaron y entonces dijo, me encargó a mí y a otro de irnos con 2 T6, cada uno en uno, para traerles a los 2 pilotos. Y yo le dije al coronel, este avión es nuevo ahora, en Valladolid, lo acaban de poner, y la gente no lo conoce, no lo ha visto. En vez de ir con un T6 que lo conoce todo el mundo, ¿por qué no vamos con los Saetas? Ah, bueno, pues mejor. Yo quería ir con Saeta porque en un momento íbamos mucho más rápido. Salimos de Valladolid y en Madrid nos pilla una tormenta y iba el punto mío, iba conmigo y de repente se me ha parado el motor. Y entonces yo me lo sabía porque me lo había estudiado muy bien y tal. Digo, pues tienes que bajar a 15.000 pies, porque antes 15.000 pies era, para poder rearrancar. O sea que bájate a las nubecitas, llega a 15.000 pies, ponlo en marcha y luego me llamas. Y el hombre se bajó, yo le di por la radio, que me lo sabía de memoria, todo el procedimiento que tenía que hacer para ponerlo en marcha, lo puso en marcha, y como yo no sabía dónde estaba, me fui a Albacete, era con el sitio donde se habían quedado los T6. Y me quedé ahí esperando a que viniera. Y cuando ya me dijo que estaba ya viendo Albacete, digo, bueno, pues ya bajo, corté yo motor y se me paró el motor. Oh. Total que digo, oye, ojo, aquí algo pasa, que no lo sé. Y pasado un tiempo, nos fuimos 4 aviones a hacer de blanco en Copero, que habían puesto artillería. Y entonces necesitaban blancos. Ahí estaba Perico Santa Cruz, que era el probador de todos los aviones. Y entonces fui a hablar con él y le digo, oye, Perico, me ha pasado esto. Al cortar motor se le ha parado a mi punto y al cortar yo motor dice, ¿cómo teníais el bypass? Que la rueda de morro va a un bypass que si no te llega combustible, tiras de ahí y recibe combustible directo. ¿Cómo lo teníais? Y digo, pues no tengo ni idea, si no lo he visto nunca. Fuimos a ver el avión, los 4 aviones nuestros estaban saltados, los breakers. Por Dios, ¿y cómo podéis volar así? Me volví al coronel, le digo, nos ha pasado esto. Y claro, hay que decirle a los mecánicos que hagan y a los pilotos que en la revisión, al llegar a la rueda de morro, revisen que no está saltado el bypass. Estaban todos saltados, no estaban en los procedimientos. Pero como avión, a mí me encantaba. ¿Quizás el que más te haya gustado
de volar en la mili? Quizás el que más te haya gustado de volar en la mili. No, hombre, que luego ya hice el curso de reactores con el T-33. ¿Y qué me Y dices? eso era otro mundo. Eso ya era otro mundo. Entonces el T-33 es con el que te quedas. Hombre, claro, luego ya eso ya era otra cosa. Voy a cambiar un poco el tercio Me parece y hemos estado hace una horita y media hablando de un tema fuera de cámara sobre el Mundial de Bilbao. Pero creo que esto no lo contamos en el capítulo anterior. Me gustaría que me volvieras a contar, porque creo que es muy, muy, muy interesante, para ver cómo se trabajaba y cómo, a pesar de todas las dificultades, las manos, el saber, el querer hacer las cosas bien, acaban dando su fruto, ¿no? Cuéntame el detalle de por qué volabais vosotros la trainer adelante, en el asiento de adelante, y cuando llegasteis a Bilbao, el chasco que os llevasteis. No teníamos relaciones con los países del este. O sea, el avión se hacía en Checoslovaquia. Y lo compró un españolito que lo compró con destino a Alemania, del este. Y por ahí lo pasaron y lo trajeron a España. Pero como los pilotos que venían no conocían Europa ni tenían mapas, pillaron mal tiempo y de los 4 aviones llegó uno, que era el que estaba pintado de amarillo y rojo. Y llegaron porque los otros 3 se destruyeron en el viaje. Se estrellaron los otros. Y uno pudo volver y los otros 2 se estrellaron. Y este estaba con los colores de la bandera española, rojo y amarillo. Y entonces, claro, no teníamos nada más que un avión para volar. Y el campeonato llegando para acá. Y la segunda parte es que llegamos a un avión y tiene dos asientos, uno adelante y otro de atrás. El de adelante lleva todos los instrumentos y el de atrás no tenía ni palanca. Tenía una palanca que la metías, como el T6, que la metías y la enganchabas allí, y si no, la podías quitar. Y pues hay que volarlo adelante. Y resulta que adelante está delante del centro de gravedad del avión. Entonces, cualquier movimiento que hagas, si vas separado del centro de gravedad, todo es mucho más duro, muchísimo más duro, y afecta mucho más al desplazamiento de la sangre, todo. Pero lo volábamos desde ahí. Y claro, cuando llega el campeonato y aterriza un tío y viene rodando con un avión como el nuestro y viene sentado detrás, mira, ese estaba sentado detrás. Y así otro, y otro, y otro, y otro país, y todos sentados detrás. Pero claro, ya no podíamos cambiarnos de sitio, porque no habíamos volado nunca en el centro de gravedad. Luego, en el el cuarto campeonato, que ya compramos el Acrobat nada más que tenía un asiento y lo habían puesto en el centro de gravedad. Y ahí ya la cosa funcionó. Y encima, otra cosa que te contaba era que vinieron mecánicos del avión y dijeron, ¿quieren que les hagamos una revisión del avión? Claro. Pues sí. Y uy, aquí cada mando, que van con unos cables al alerón que mueve, pues tenían que ir todos regulados a una presión y todos iguales. Y aquí cada uno lleva una cosa distinta. ¿Quieren que se lo pongamos? Nos los centraron. Y entonces, bueno, ni te cuento, la fuerza que haces normalmente así es como si le hubiéramos dado 1 metro más. Y aquello mandaban, ¡oh! Estoy llorando allí, hablando con los mexicanos, dejarlos como estaban. Póngamelo mal otra vez, póngamelo mal. ¿Y volasteis? ¿Os lo pusieron otra vez como estaba antes y volasteis así? Más o menos. Pusieron Sí. lo que pudieron. Sí, lo que se pudieron, porque... Y tú me preguntaste una vez, ¿y cómo vosotros pudisteis quedar subcampeones del mundo por equipos y uno de vosotros campeón del mundo con Tomás Castaño? ¿Me lo puedes explicar por qué? Y te dije, no tiene explicación, no tiene ninguna, porque la única ventaja que teníamos era que habíamos estado entrenando en Bilbao. Y Bilbao está rodeado de montañitas. Sí. Aquí montañitas y aquí montañazas. Y entonces el horizonte desaparece. Porque según que vayas en dirección de despego, de toma, pues tengo el mar y tengo un horizonte,
pero en cuanto lateralmente, aquí hay montañitas y aquí hay montañotes, y claro, eso era una ventaja para nosotros. Sí. Es la única ventaja que hemos tenido. Recuerdo, siempre que hemos organizado aquí en España, nosotros nos hemos desplazado ahí 15 días antes mínimo para entrenar. Incluso en el extranjero yo llevo años yéndome a entrenar, si es posible, 3 semanas mínimo antes. Con lo cual, 3, 4 semanas, estas 2 semanas entrenando tú solo, te aclimatas al sitio, conoces todas las referencias perfectamente, y luego las otras 2 últimas semanas antes del campeonato ya relajas, te vas recuperando físicamente para estar a tope cuando llega y, bueno, ya es distinto, ya marcas las diferencias. Lo que pasa es que ya se lo ha aprendido la gente eso también y ya... O sea, que tu pregunta era muy difícil de contestar. Sí, sí, pero bueno. Porque todavía no lo entiendo yo. Haciendo un poco de resumen, si tuvieras que elegir algo especial de toda tu vida como aviador, un punto. Sé que es difícil, pero... Si hubiera una pirámide de cosas, o de las cosas que has hecho, ¿cuál estaría en lo más alto? Hombre, lo más alto para mí es cuando estaba seguro que me mataba, que es cuando saqué el loco. Cuando me fui con el Lirifi a buscar un loco, con el avión, con los motores fuera, eso para mí, yo iba volando y estaba diciendo... No morimos. ¿Lo positivo? ¿Y en lo positivo el momento más bonito de tu carrera? Joder, dijeras toda. No hay nada que no... Tendría que pensar mucho yo para buscar... O uno de los más bonitos, en los que si te acuerdas con una sonrisa y pensar que eso vale una vida. Ya volando en Iberia, pues mi hijo me dijo que quería ser aviador. Y entonces dije, pues hay que estudiar tela, le expliqué todas las cosas y tal, pero voy a ver si consigo un avión para que vueles. Y me fui a Santi Blanco, en la FIO, y digo, Santi, tenía, con la que me aprendí, las Booker. La Booker. Subí a mi hijo, hicimos un vuelo, le di el primer vuelo que hizo en su vida, cuando todavía estaba preparándose. Y luego nos encontramos con Carlos, el que había fundado la FIO, sí. y le conté lo que pasaba. ¿Qué haces por aquí tú? Y tal. Pues he venido a volar a mi hijo porque se está preparando y quiero que le entre la sangre, le entre las ganas. Vamos a sacar 2 T6 y nos vamos a dar un vuelo. Y vamos a ir tu hijo conmigo, y tú con Santi, y el otro, un vuelo en formación en una tarde deliciosa. Fuimos por toda la sierra y todo, y cuando se bajó dijo, esto lo mío. Y entró en la academia y sigue todavía, ahora está de comandante. O sea que hemos encontrado el momento. Sí. Cuando mi hijo dijo que Carmen quería ser piloto... Entregaste el testigo, ¿eh? Dije, eso es... Pues el nada, momento más bonito. Pues Manolo, te vuelvo a decir que gracias otra vez por estas maravillosas horas charlando contigo, más que podríamos estar y estaremos. Y nada, esperando que nuestros amigos disfruten de esta charla y esperando a que nos digan qué parte más les ha gustado y de qué quieren que sigamos hablando en el futuro, y nosotros aprovecharemos para quedar para otra charla y volverles a presentar otro capítulo de Manolo Ugarte, ese gran piloto. ¿Y dónde demonios se disparaba esto?